bienvenidos a un nuevo viaje literario. Hoy nos sumergimos en las profundidades del tiempo y el espacio con el primer capítulo de una historia que promete dejarnos sin aliento. El último salto cuántico. Acompáñenme a descubrir qué sucede cuando el universo se rompe y un hombre cae fuera de la realidad que conoce. El comandante Adrián Vega estaba en medio del espacio, a punto de realizar una tarea que había hecho docenas de veces: reparar un satélite. Era pura rutina, un trabajo aburrido pero necesario. Flotaba en la inmensidad del cosmos, con la Tierra como un mármol azul y blanco a la distancia. Nada fuera de lo normal. Pero de repente, algo imposible ocurrió. Justo frente a su nave, el espacio se rasgó. No fue una explosión, no hubo sonido. Fue como si alguien hubiera tomado un cuchillo afilado y cortado el tejido mismo de la realidad. Una grieta de luz cegadora se abrió, vibrando con una energía que no pertenecía a nuestro universo. La nave de Adrián, la Odisea, tembló violentamente. Las alarmas no sonaron, simplemente se apagaron. Los sensores, los motores, las luces, todo dejó de existir en un instante. Y Adrián, atrapado en la cabina, sintió cómo era arrastrado hacia esa herida luminosa. No fue una caída violenta, sino un deslizamiento, como quien tropieza y cae fuera del tiempo. Cuando despertó, no estaba en su nave, no estaba en ninguna parte que pudiera reconocer. Flotaba en una oscuridad infinita, pero no era el vacío helado del espacio. A su alrededor, partículas gigantescas, del tamaño de planetas, danzaban lentamente. Algunas se formaban de la nada, otras chocaban con una gracia silenciosa, y otras nacían en explosiones de luz pura. Parecían mundos diminutos en plena creación. Un murmullo lo envolvió por completo. No era un sonido, sino una vibración que resonaba dentro de su mente. Eran miles, quizás millones de voces, susurrando la misma palabra desde todas las direcciones, desde todos los tiempos. La palabra era inicio, inicio, inicio. El corazón de Adrián se detuvo. Como científico, como astronauta, su mente luchaba por procesar lo que sus ojos veían. Estaba observando la sopa primordial del universo, el nacimiento de todo. Con un terror que le helaba la sangre, lo comprendió. De alguna manera, estaba presenciando el Big Bang, y entonces, sin previo aviso, el universo a su alrededor se aceleró. Sintió un tirón violento, una fuerza invisible que lo arrastraba de nuevo. Cerró los ojos por un instante, y al abrirlos, el paisaje había cambiado. Las partículas ya no eran un caos. Ahora se agrupaban, formando las primeras estrellas, las protogalaxias. Estaba en un universo bebé, millones de años después del inicio. Otro salto, y de nuevo, el universo maduraba a su alrededor. Vio galaxias en plena formación, nebulosas que daban a luz a sistemas solares. Cada salto lo lanzaba más y más adelante en el pasado del universo, pero al mismo tiempo sentía que cada salto lo alejaba más y más de su hogar, de su tiempo, de su vida. El conflicto era brutalmente claro. No sabía cómo volver, ni siquiera si existía un volver. El dilema lo paralizaba. Si seguía saltando, podría llegar a un punto tan lejano en el tiempo que la Tierra ni siquiera se hubiera formado. Un punto donde él, su familia, su especie, jamás hubieran nacido. Pero si intentaba resistirse, si trataba de quedarse en uno de esos eones perdidos, podría quedar atrapado para siempre en un tiempo que no le pertenecía, como un fantasma en la historia del cosmos. El pánico se mezclaba con una tristeza profunda. Adrián no era solo un astronauta, era un padre. Tenía una hija pequeña, Sofía. Antes de partir en su misión, le había prometido que volvería a tiempo para verla dar sus primeros pasos. La imagen de su rostro sonriente era lo único que lo anclaba a la cordura. Pero Adrián cargaba con un miedo profundo a fallar, un miedo heredado. Su propio padre lo había abandonado cuando era niño. Se marchó un día sin explicación, dejando una herida que nunca cerró. Y ese era su gran defecto, su patrón de vida. Adrián Vega jamás terminaba nada importante. Siempre abandonaba justo antes del final.
justo antes de la posibilidad de fallar. Dejó la carrera de física, abandonó a su primera novia, cambió de proyecto a mitad de camino, siempre con el pretexto de encontrar algo mejor, pero en el fondo, por el terror a no estar a la altura. Esta vez, sin embargo, era diferente. Si abandonaba, si se rendía a los saltos, no solo perdería a su hija, perdería incluso el recuerdo de haberla tenido. Mientras flotaba entre las estrellas recién nacidas, una figura apareció de la nada. No tenía forma humana. Era un ser hecho de luz pura, de tiempo condensado. Su silueta ondulaba, y una voz profunda, que parecía venir de la propia estructura del espacio, resonó en la mente de Adrián. «No eres el primero que cae aquí», dijo la entidad luminosa, «pero podrías ser el último». Adrián tragó saliva, el terror y la fascinación luchando en su interior. Con voz temblorosa, preguntó, «¿Qué eres?». La figura no respondió directamente. En lugar de eso, señaló el universo naciente a su alrededor, las galaxias girando en una danza cósmica. «La pregunta correcta», dijo con una calma aterradora, «es, ¿qué serás tú cuando todo esto termine?». Antes de que Adrián pudiera procesar esa enigmática respuesta, un nuevo salto lo arrastró con una fuerza imparable. Fue el tirón más violento hasta ahora. Cuando el vértigo cesó, se encontró en un universo que ya parecía adolescente. Las galaxias estaban completamente formadas, las estrellas brillaban con fuerza y, a lo lejos, vio planetas rocosos, algunos con atmósferas primitivas. Su mirada se fijó en uno de ellos, un planeta azul y verde, inquietantemente familiar. Y entonces vio algo que desafiaba toda lógica, toda ciencia. En la superficie oscura de ese mundo parpadeaban luces. No eran fuegos naturales ni fenómenos geológicos, eran luces artificiales, organizadas en patrones, como ciudades vistas desde el cielo. Estaba viendo una civilización miles de millones de años antes de que la humanidad siquiera hubiera soñado con existir. Pero no tuvo tiempo de asimilarlo. Una sombra gigantesca comenzó a cubrirlo todo, una oscuridad que no era la ausencia de luz, sino una presencia activa y colosal. Era como si algo del tamaño de una galaxia estuviera atravesando el tiempo mismo, proyectando su sombra sobre él. Y entonces, una voz retumbó desde todas las direcciones, una voz mecánica, fría, impersonal. Error, presencia anómala detectada. La voz hizo una pausa, y luego continuó, con una finalidad que helaba el alma, procediendo a corrección temporal. Adrián sintió que su cuerpo, su propia existencia, comenzaba a desintegrarse. El universo a su alrededor se desenfocaba, convirtiéndose en un borrón de colores y energía. Gritó con todas sus fuerzas, un grito que nadie podía oír: «¡No quiero desaparecer!». Pero era demasiado tarde. La corrección ya se estaba ejecutando. El salto lo estaba borrando. Y así termina el primer capítulo. Una historia que nos recuerda que a veces el miedo a perderlo todo es lo único que nos da la fuerza para luchar por no desaparecer. ¿Qué le pasará a Adrián? ¿Quiénes son los habitantes de ese planeta primitivo? ¿Y qué es esa entidad que busca corregir el tiempo? Si quieren saber cómo continúa esta increíble aventura, no se olviden de seguir el canal y activar las notificaciones. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.